Saludos desde la Universidad Complutense de Madrid. Soy Asunción López Varela. Me dedico a la enseñanza de la literatura en el ámbito del habla inglesa y estoy muy agradecida a los organizadores de este seminario, B-Comics and Video Games, por invitarme a impartir esta sesión en la que voy a hablar de un videojuego que se llama When Rivers Were Trails y al que me voy a acercar desde una perspectiva semiótica e intermedial para ver cómo los videojuegos pueden ser instrumentos serios de docencia. Voy a comenzar compartiendo mi PowerPoint. Bueno, ahí podéis ver el título, Semióticas intermediales y decoloniales, el horizonte de los videojuegos serios. Bueno, la ponencia examina esta obra digital que es híbrida, When Rivers Were Trails, del año 2019, y que combina una estética de narrativa gráfica con dinámicas propias del videojuego. Constituye un ejemplo de cómo la narración interactiva puede desplegar una ecología decolonial. La conjunción entre narración visual y mecánicas interactivas, aunque sean limitadas en este caso, representa a nivel estructural la tensión entre las ecologías relacionales indígenas y la disyunción colonial. Al mismo tiempo, el contenido narrativo, centrado en el desplazamiento y la ruptura ecológica, pone de relieve los modos en el que el colonialismo impone trayectorias que irrumpen las antiguas tradiciones. El videojuego muestra cómo las epistemologías indígenas persisten a través de estrategias relacionales y la investigación se mueve en dos ejes principales. Por una parte, hace un análisis formal de cómo funciona la narrativa gráfica y las mecánicas del juego y examina los recursos que crean ese espacio liminal intermedial en el que el jugador construye la narración mediante sus propias decisiones. Y por otra parte, también se lleva a cabo un análisis de contenido que ilumina cómo la narrativa moviliza la resistencia, ofreciendo una suerte de poética decolonial. El videojuego When Rivers Were Trails es un juego educativo de aventuras en 2D que reimagina la experiencia del Oregon Trail. Ahí tienen el recorrido. Y lo hace desde una perspectiva indígena. Está ambientado en la década de 1890 y ofrece una narrativa interactiva que invita a experimentar el viaje a través de una persona de una tribu indígena, Anishinaabeg, desplazada de su territorio tradicional, Fond du Lac, en Minnesota, como consecuencia de la Ley General Allotment de Dawes del gobierno de los Estados Unidos. El juego incorpora historias reales de más de 30 escritores indígenas, ofreciendo una contranarrativa al punto de vista colonial. A medida que el protagonista atraviesa ríos, bosques, llanuras y se encuentra con otros personajes indígenas, tomando decisiones en las que fusiona la historia nativa con actos de memoria cultural y conciencia ambiental, se va desarrollando un juego que no se enmarca en el progreso en términos de conquistas, sino que escenifica la movilidad como interdependencia entre el mundo humano y el medio ambiente. When Rivers Were Trails muestra una perspectiva decolonial que recuerda las ideas del denominado Indigenous Futurism, un concepto empleado por primera vez en 2005 por la académica Anashobie Grace L. Dillon, tenéis ahí su imagen, y desarrollado posteriormente en un volumen colectivo de 2012, donde Dillon adapta el término afrofuturismo, que había sido acuñado por Mark Derry años antes, y lo describe como un modo especulativo que integra aspectos intermediales literarios, visuales, performativos para reimaginar la historia y la presencia indígena. El concepto enraiza también con la cosmovisión
cosmovisión indígena de continuidad, donde el tiempo y la narración son cíclicos en lugar de lineales, y donde la ficción especulativa se convierte en un medio que restaura sistemas de conocimiento ancestral y ecologías relacionales más allá de las concepciones eurocéntricas. Casi al mismo tiempo que Dillon desarrollaba este marco teórico, estos estudiosos, Jason Edward Lewis, Cherokee hawaiano, y Scawenetti Mohawk, empiezan a producir una serie de obras digitales y videojuegos que encarnan estos principios del futurismo indígena, especialmente en estas iniciativas Aboriginal Territories in Cyberspace, que fundaron en 2005, los Skins Workshops, que lo hicieron a partir de 2008, y el proyecto colaborativo Time Travelers, que es citado también como uno de los ejemplos de futurismo digital indígena. Así que tanto Lewis como Scawenetti ampliaron y operacionalizaron esta noción de Dillon, destacando la presencia en Internet como forma de recuperar la soberanía indígena. También contribuyeron a articular los Indigenous Futurisms en plural, subrayando la pluralidad y adaptabilidad a través de los diferentes medios. Y ahí tenéis fotos de tanto de Lewis como de Scavenietti. Con frecuencia, las culturas colonizadoras han cerrado la posibilidad a la continuidad indígena en el futuro, con el fin de conseguir una desaparición gradual. Por ello, los artistas indígenas reclaman un espacio de presencia y de agencia y de continuidad, y se esfuerzan por reimaginar futuros que incluyan cosmovisiones y ecologías de estos pueblos. En este marco se desarrollan estas contranarrativas futuristas que tratan de visibilizar la experiencia colonial desde la perspectiva indígena. En este sentido, Christina Baudeman habla de un espacio alternativo. Este libro, The Future Imaginary in Indigenous North American Arts and Literatures. Pues bueno, Bautman habla de este espacio alternativo donde signos, metáforas, lógicas mediáticas y estructuras narrativas producen visiones futuras alternativas. Y ella distingue también entre género, medio, tecnología y contenido, fundamentalmente político-ecológico, que viene dado en función de las posibilidades mediáticas, si es un videojuego, si es una realidad virtual, etc. De esta forma distingue estos imaginarios textuales, novelas, relatos, y los imaginarios desimulados, que serían los digitales, ciberespacio, archivos virtuales, mundos de juego, etc., que pueden usarse tanto para criticar los futurismos coloniales como para imaginar la continuidad indígena. En este caso del videojuego When Rivers Were Trails, se convierte en un espacio donde el imaginario futuro se inscribe y se representa en una estructura narrativa lúdica, de manera que el juego permite transformar la interactividad en un medio de resistencia epistémica. De esta forma no solo se lee y se aprende sobre la historia colonial, sino que se experimenta las consecuencias materiales y ambientales de esa historia a través de las elecciones que se realizan en el juego. El argumento central de esta presentación utiliza una estructura formal híbrida entre cómic y videojuego educativo con el fin de hacer explícitas las tensiones entre las ecologías relacionales indígenas y las disrupciones provocadas por el imperialismo colonial. La interacción entre narración gráfica y gamificación escenifica una poética decolonial que expone y reconfigura las relaciones entre los personajes y el medio ambiente en función también de la agencia narrativa. A través de este diseño intermedial, la obra transforma el juego en una pedagogía interactiva de la supervivencia, lo que ha venido llamándose por parte de Gerald Vicenor Survivance en inglés. El término fue acuñado para enfatizar un sentido activo de presencia frente a la ausencia o la victimización. Así el artículo se desarrolla en 5 secciones. Tras esta introducción hay una primera sección que expone el marco teórico, recurre a la teoría intermedial, a la semiótica de juego y a la ecocrítica postcolonial. Luego me centro en una panorámica del diseño y la autoría en contexto histórico de la obra.
y también analizó posteriormente la hibridez formal de When Rivers Were Trails, destacando cómo la combinación entre secuencialidad visual y las mecánicas lúdicas genera una semiótica particular. Finalmente, la cuarta sección analiza la representación de la violencia colonial y la disrupción ecológica que se produce, y me centro en cómo la narrativa recupera las tradiciones eco-indígenas. Y finalmente, la conclusión sintetiza los hallazgos para argumentar que este proyecto ejemplifica un modelo de colonial que transforma el medio intermedial interactivo en un espacio de memoria cultural y ecológica. Pues bien, en cuanto al marco teórico, la naturaleza interdisciplinaria del juego, When Rivers Were Trails, exige un enfoque metodológico capaz de abordar tanto su diseño multimodal como su proyecto epistémico de colonial. En tanto artefacto que es simultáneamente un videojuego, una narrativa visual y un repositorio de conocimiento ecológico indígena, la obra resiste su clasificación dentro de un único paradigma artístico o mediático. Las herramientas teóricas procedentes de los estudios de intermedialidad, la semiótica del juego y las metodologías digitales indígenas proporcionan un marco analítico adecuado para examinar esta múltiple estructura. Por un lado, la interacción híbrida entre los modos visuales y procedimentales de la narración, y por otro, la articulación de las historias ecológicas y coloniales a través de una lente indígena de survivance y ontología relacional. Ahí tenéis algunas de las imágenes del videojuego en las que se puede ver esta idea de relación con el resto de los seres vivos, etc. Así, bueno, este artículo analiza When Rivers Were Trails a través de dos ejes complementarios. El primero es formal y se centra en la estructura híbrida que fusiona la gramática visual de la novela gráfica con la lógica del videojuego, a través de estos fondos pintados en paneles secuenciales y encuentros basados en el diálogo. La obra se construye a través de la estética del viaje gráfico, en el que el desplazamiento por el paisaje se asemeja al paso de las páginas de un cómic y que al mismo tiempo depende de la agencia del usuario. Paralelamente, las mecánicas lúdicas, por ejemplo, la gestión de recursos, los árboles que aparecen en el diálogo, los caminos ramificados, introducen una lógica de supervivencia, survivance, que transforma la lectura en acción. Esta hibridez formal exige que los jugadores y jugadoras oscilen entre los roles de lector y participante, creando lo que Mary Lord Ryan denomina el modo narrativo transmedial, en el que el significado surge de la interacción entre las lógicas mediáticas. De este modo, la forma híbrida deja de ser una mera innovación estilística para convertirse en una representación performativa de la tensión epistémica entre la continuidad indígena y la disrupción colonial, manifestada a través de la oscilación entre agencia y restricción. El segundo eje analítico es temático y examina cómo la narrativa reimagina el impacto del imperialismo colonial sobre las tradiciones ecológicas indígenas. Al situar en el centro los sistemas de conocimiento ecológico, como la pesca, la recolección, la medicina herbal, la reciprocidad espiritual, la obra ilumina la profundidad de la ética ambiental indígena y la violencia infligida por las políticas coloniales de desplazamiento y asimilación. La navegación del juego por ríos y senderos se convierte en una alegoría del despojo histórico y ecológico, puesto que a medida que los regímenes coloniales imponen fronteras, regulan el acceso a los recursos y fragmentan los lazos comunitarios. De ahí el nombre del videojuego en español, cuando los ríos eran senderos. Tanto la narrativa como las mecánicas de juego insisten en la persistencia de las ecotradiciones indígenas como formas de resiliencia, inspirándose en la noción de violencia lenta de Nixon. Así que el videojuego se puede leer como una remediación de una opresión ambiental prolongada, pero también como un medio para la renovación, en el que la gamificación modela estrategias de adaptación, resistencia y protección del medio ambiente.
Desde una perspectiva formal, When Rivers Were Trails ejemplifica lo que Irina Rajewski, una de las teóricas de la intermedialidad, define como transposición intermedial, es decir, el proceso mediante el cual la lógica de un medio se traduce en otro. La estética del juego combina fondos pictóricos que recuerdan las ilustraciones silográficas con nodos interactivos que evocan la lógica secuencial del cómic. Cada episodio se desarrolla mediante breves fragmentos textuales y acciones de diálogo junto a escenas visuales, produciendo una alternancia rítmica entre lectura y toma de decisiones. El resultado es una narrativa procedural cuyo significado se adapta a la interacción y la interactividad, un rasgo distintivo de las formas intermediales digitales. La teoría de la intermedialidad dirige la atención hacia las relaciones entre los medios, en lugar de tratar cada uno por separado, de manera aislada, ¿no? Como sugieren Battens y Sánchez Mesa, la ficción literaria debe comprenderse en sus entrelazamientos intermediales, texto, imagen, movimiento, juego. Tal marco analítico permite entender When Rivers Were Trails no simplemente como un juego con elementos visuales ni como una narrativa gráfica con opciones, sino como un sistema integrado en el que los paneles visuales, los momentos interactivos y los arcos narrativos co-constituyen semióticamente el significado. La forma híbrida abre un espacio liminal donde las fronteras modales se difuminan, ya que el juego posibilita simultáneamente la lectura y la inmersión narrativa junto a la toma de decisiones. De esta forma, esta estructura híbrida realiza lo que Lars Ellerström denomina las modalidades de medialidad, que abarcan los siguientes aspectos: material, sensorial, espacio-temporal y semiótica del medio. Arriba a la derecha tienen la portada del libro de Ellerström. En este videojuego, la modalidad visual evoca formas artísticas tradicionales como el dibujo y la narración pictórica, mientras que las modalidades procedimentales e interactiva apelan a una lógica digital de la participación. Las decisiones de los jugadores y jugadoras, como aceptar o no comida de un desconocido, compartir historias, descansando junto al río, no son arbitrarias, sino que son acciones cargadas de sentido semiótico que expresan orientaciones éticas hacia el entorno y hacia la comunidad. A través de esta síntesis, la obra construye una ecología transmedial en la que el significado se genera mediante la interdependencia entre la expresividad visual y el compromiso procedimental. La secuenciación de las pantallas del juego, similar al cómics, también resuena con el concepto de closure formulado por Scott McCloud en su conocido libro Understanding Comics, ¿no? Se refiere a la participación activa en la lectura para relacionar los paneles discretos y crear una narrativa coherente. Así, el videojuego obliga a los jugadores a reconstruir la continuidad del viaje a través de experiencias fragmentadas que se encuentran en el desplazamiento. La interfaz facilita este proceso puesto que funciona como un sistema de signos. Los botones de elección, los medidores de recursos, los iconos del mapa, los bucles de retroalimentación son elementos semióticos significativos, ¿no? También la discusión de Jasper Juhl en A Clash Between Game and Narrative sobre esta tensión, ¿no?, entre juego y narrativa resulta útil puesto que suele existir un conflicto entre estos dos aspectos, ¿no? En When Rivers Were Trails esta tensión se hace patente en los senderos que se bifurcan y que son limitados. Así como en ciertos eventos forzados, hitos narrativos ineludibles que restringen la libertad del jugador. No obstante, aún así se percibe la agencia en las decisiones relativas a los recursos y a las relaciones sociales, de manera que el equilibrio semiótico entre elección e inevitabilidad adquiere significado, puesto que las estructuras coloniales irrumpen incluso en el ideal de la agencia. El acto de desplazarse por el paisaje digital guarda analogía con la lectura de una novela gráfica. Sin embargo, también se participa simultáneamente en la creación performativa de un mundo virtual, una dinámica semirreal
típica de los videojuegos, donde la representación ficcional y el sistema de programación del juego coexisten en tensión. En When Rivers Were Trials, esta tensión adquiere un significado político, puesto que refleja las contradicciones vividas entre la continuidad indígena y la restricción colonial, transformando el juego en una representación simbólica de la survivance, de la supervivencia. Otra de las dimensiones teóricas que hemos comentado concierne a la representación de la violencia colonial y sus repercusiones ecológicas. La ecocrítica postcolonial ofrece una lente crucial para comprender cómo When Rivers Were Trails reconfigura el desplazamiento histórico como desposesión ambiental. Para interpretar estas dimensiones epistémicas es necesario recurrir también al futurismo indígena, que reconceptualiza la tecnología como continuación de prácticas narrativas indígenas. Como sostiene Jason Lewis, la producción digital indígena resiste la neutralidad descorporizada de la computación al enraizar el espacio digital en el parentesco, la tierra y la comunidad. Este marco teórico se alinea con la teoría de la survivance, de la supervivencia, de Vicenov, ¿no? Que define la presencia narrativa como un contrarrelato frente a las narrativas coloniales de desaparición. En ese sentido, el entorno digital de este videojuego se convierte en un medio de survivance, donde la interactividad misma actúa como una forma de agencia relacional que reafirma las cosmovisiones indígenas. Y bueno, ahí tienen algunas imágenes y citas, ¿no? Otras investigadoras, como Amalia Córdoba, a la que pueden ver en imagen, han defendido el concepto de soberanía mediática, entendida como un derecho de las comunidades indígenas a representarse a sí mismas mediante formas mediáticas contemporáneas. De esta forma, el videojuego When Rivers Were Trails puede situarse en este paradigma, ya que fue desarrollado de manera colaborativa con artistas y educadores indígenas para garantizar que la representación de la cultura y la historia surja desde las epistemologías indígenas. Las mecánicas de juego basadas en elecciones encarnan esta soberanía al descentralizar la autoridad narrativa del diseñador, ya que la agencia se distribuye entre los jugadores, personajes y el propio entorno del juego. Asimismo, el diseño del juego representa los principios de la ontología relacional, articulados por estudiosas como Vanessa Watts, quien subraya que en las cosmologías indígenas la tierra es a la vez teoría y pedagogía. Y esto es lo que ocurre en When Rivers Were Trails, porque el aprendizaje no se produce mediante una exposición abstracta, sino a través de encuentros corporizados, escuchando las historias, interactuando con los elementos naturales y tomando decisiones éticas sobre la supervivencia, la subsistencia y la reciprocidad. De este modo, el entorno del juego se convierte en una ecología interactiva de conocimiento. Como habíamos señalado antes, la noción de Rob Nixon de violencia lenta, que se refiere a un tipo de devastación que no se puede considerar como estructural, sino que es provocada gradualmente por la explotación ambiental y el imperialismo, y que es menos visible, en este caso describe que el mundo que recorre el jugador está marcado por las políticas de parcelación y extracción de recursos, ¿no? La estructura episódica del viaje, caracterizada por el hambre, la enfermedad y la pérdida, representa esta violencia, que no es un hecho repentino y catastrófico, sino que opera como una condición vital continua dentro de las ecologías colonizadas. Y bueno, ahí tienen el gráfico de la slow violence de Nixon y al mismo tiempo el viaje tradicional de The Hero's Journey, y cómo se ve subvertido en el relato, ¿no? Porque aquí, bueno, es hasta cierto punto, ¿no? Porque se ve como el héroe pues va sufriendo una serie de eventos graduales que van condicionando su evolución. También el juego realiza lo que Elizabeth DeLowry y George Hanley denominan pensamiento archipelágico. Este concepto fue desarrollado por un filósofo afrocaribeño,
Edouard Glissant, y contemplaba la identidad, la historia y la cultura como un conjunto de islas conectadas en lugar de un sistema continental unificado, ¿no? Empleaban el concepto para explorar las literaturas y ecologías desde una perspectiva postcolonial, intentando comprender la geografía, la historia y el desarrollo de las identidades, ¿no? Entonces, hablan de que estas ecologías dispersas están también interconectadas a través de geografías colonizadas, ¿no? Y esto es un poco lo que aparece también en este videojuego, ¿no? El recorrido se constituye a través de esta fragmentación posibilitada por las imágenes de novela gráfica, ¿no? Y las decisiones del jugador que modelan éticas de reciprocidad, que son fundamentales en el pensamiento ambiental indígena, ¿no? Por otra parte, el trabajo también integra perspectivas teóricas como la intervención cultural, ¿no? Intentando demostrar cómo la convergencia de la narrativa visual y el videojuego pone de relieve la interacción entre forma estética, contenido ideológico, permitiendo una crítica performativa del colonialismo a través de la gamificación, ¿no? En este caso, un juego serio. Bueno, regresando entonces a la idea principal de esta hibridación formal entre novela gráfica y videojuego, eh, como hemos mencionado, esto se va produciendo a través de una doble articulación mediática que visualiza la experiencia indígena a través de estas imágenes pintadas que evocan la estética de la novela gráfica, ¿no? Y que va creando una especie de poética intermedia que encarna las epistemologías indígenas, la desconexión, la temporalidad y la movilidad, ¿no? Eh, esta interfaz entre imagen fija y participación activa se convierte en un espacio en el que el jugador negocia la relación entre ver y hacer, leer y ser, y transforma la experiencia lúdica en una práctica ética de implicaciones, es decir, un videojuego serio. Desde las escenas iniciales, When River Were Trails señala una afinidad con el lenguaje visual del cómic, como hemos mencionado, con la gramática del arte secuencial y la novela gráfica. Hemos ya mencionado que las pantallas se asemejan a viñetas y que cada una muestra una imagen que está compuesta también por breves fragmentos de texto, algunos descriptivos y otros dialógicos, ¿no? Junto a las formas pictográficas tradicionales y paisajes como en acuarela, ¿no? Que recuerdan también a formas indígenas de representación cercanas a la oralidad indígena, ¿no? La teoría que hemos mencionado antes de Scott McCloud también habla del cómic como un mapa temporal, ¿no? En este sentido surge la síntesis activa del lector entre los marcos discretos del cómic, ¿no? Y esto es lo que ocurre aquí en este videojuego, ¿no? Todas estas viñetas interdependientes necesitan la participación del lector para completar la continuidad narrativa, ¿no? En el caso de los jugadores que se van moviendo de una escena a otra, van realizando un acto de lo que denomina McCloud closure, ¿no? Cierre, a través de las operaciones perceptivas y cognitivas que van salvando las discontinuidades de la representación y creando una imagen de continuidad y movimiento, ¿no? Bueno, ahí tienen varias de las viñetas de MacLeod del Understanding Comics. Bueno, y la imagen circular, ¿no? De un tiempo circular, que es otro de los aspectos que tiene este videojuego que vamos a comentar ahora, ¿no? Eh, el estilo visual transmite una fenomenología distintiva, ¿no? Del lugar. Eh, y esta filosofía ecológica indígena eh, se centra en lo que es la tierra, el agua, los seres vivos, que no son meros escenarios, sino que son agentes de relación, ¿no? Entonces, como decíamos, es una cosmovisión que cuestiona el modelo colonial de apropiación de territorio para su explotación. Y lo que hace el juego es movilizar
una ecología relacional en lugar de que sean meros recursos, ¿no? Entonces, el agua es el sendero, los animales y las plantas son parientes cercanos. En los lugares recorridos, el fluir de los ríos, los lagos, las llanuras de Dakota, los pasos montañosos, no son escenarios, como digo, sino que son presencias activas que subrayan la forma en el que el mismo paisaje participa de la narración. Entonces, esta gramática visual del videojuego encarna lo que Deborah Madsen denomina la soberanía representacional indígena, es decir, la recuperación de la representación indígena como un espacio de mirada relacional. Entonces, como decíamos, la modalidad visual del juego evoca un mundo secuencial de novela gráfica, que parece estático hasta cierto punto, pero que es intermedial y iterativo, y que las decisiones de los lectores hacen que se transforme en una narración temporal, ¿no? Em, la dimensión lúdica del videojuego también puede interpretarse desde el poder expresivo de todos estos procedimientos a través de lo que Ian Bucos ha descrito como videojuegos que persuaden y significan a través de reglas y procesos más que por el lenguaje, ¿no? Entonces, el propio diseño del videojuego, la propia estructura, va modelando la supervivencia, la survivance, como una negociación constante entre la limitación material y las elecciones que se van haciendo, ¿no? Que va haciendo el jugador, cómo tiene que gestionar los recursos para su equilibrio físico y espiritual, cómo interactúa con los personajes, con otras entidades, animales, plantas, etcétera, cómo las decisiones que toma, como por ejemplo compartir comida, pues se ve cómo restauran la armonía comunitaria y que no son solamente acciones para su vitalidad personal, ¿no? En el videojuego, por ejemplo, las decisiones egoístas pues llegan a conducir al aislamiento y a perder ese camino, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas elecciones son lo que llamaría Charles Sanders Peirce, desde el punto de vista de la semiótica, índices, ¿no? Que permiten organizar el sentido de la narración y que remiten a valores relacionales continuamente, ¿no? Bueno, ahí tienen algunas de las pantallas que se va viendo cómo viene la distribución de recursos en función de qué aspectos se relacionan con otros, etcétera. Bueno, aquí esta es otra de las pantallas de la wiki, porque hay una wiki también para When Rivers Were Trails. Creo que no he mencionado que es un videojuego que está en abierto, se puede descargar e instalar en el ordenador. Y bueno, como hemos comentado, pues se trata de un videojuego que desempeña una pedagogía ética moral, ¿no? Es un juego serio, educativo, ¿no? Em, a diferencia de los videojuegos convencionales que recompensan la destreza individual y la apropiación de recursos, When Rivers Were Trails premia la reciprocidad, de forma que, como hemos mencionado, el progreso del jugador no depende de la dominación, sino el reconocimiento de la interdependencia de todos los seres dentro de la ecología del juego, ¿no? Esta epistemología indígena ha venido siendo articulada por otras autoras, como por ejemplo Kim Tolbear, que sostiene que el conocimiento surge de todas estas relaciones y no de la objetivación. Y ahí a la derecha tienen el libro de Kim Tolbear. Al integrar todas estas narrativas, todas estas estructuras epistémicas en la mecánica del juego, When Rivers Were Trails se convierte en un instrumento semiótico de transmisión cultural que traduce la cosmovisión indígena a través de una temporalidad contemplativa y testimonial de la narrativa gráfica, puesto que, como mencionábamos antes, el cómic es
fijo, dijéramos, son las viñetas como más fijas y entonces permiten una visualidad más contemplativa, pero también con una temporalidad interactiva del videojuego a través de esas elecciones que comentábamos, ¿no? Entonces tenemos como dos temporalidades, dos modos que generan como una tensión, ¿no? Y entre ser guiados por una historia ancestral, que sería como un poco el estilo cómic del videojuego, y un navegar las contingencias de la supervivencia bajo esa disrupción colonial, ¿no? Esta forma híbrida escenifica esta tensión entre la lucha indígena frente al imperialismo colonial, ¿no? La existencia indígena en un paisaje colonizado, ¿no? Y esa lucha por preservar esa continuidad cultural y ese futuro, ¿no? De la comunidad indígena. Entonces, dijéramos que el juego se puede interpretar como una especie de cartografía del movimiento, ¿no? En esa lógica híbrida que estamos mencionando, ¿no? Cada movimiento, cada elección del jugador, de la jugadora, funciona como si de un pasar de páginas se tratase en una novela gráfica, pero también implica un cálculo de riesgo, un juicio ético y esta arquitectura narrativa, este término es de Henry Jenkins, traduce esa narración espacial en una exploración que sustituye a la exposición. Otro de los autores que ha trabajado sobre herramientas digitales, Espen Arset, describe este tipo de narración como un texto ergódico que requiere un esfuerzo para ser recorrido, ¿no? Cada elección conlleva un peso moral, un peso ecológico, mostrando que la movilidad y la ocupación del territorio está condicionada por la responsabilidad. Entonces, la estructura del viaje se alinea con estas cartografías orales indígenas en las cuales determinadas rutas codifican saberes históricos y espirituales, ¿no? Y esta alternancia entre la reflexión visual, esos momentos de narrativa gráfica y el movimiento asociado a las decisiones que propicia la estructura de videojuego, refleja las temporalidades indígenas basadas en ciclos de renovación y de reposo, momentos en los que hay que dejar las estructuras del medio ambiente como están para que se puedan renovar, ¿no? El propio río como ruta y como metáfora de la vida es un dispositivo de memoria mnemónico que resignifica la continuidad en medio del desarraigo, reforzando la forma híbrida para materializar la coexistencia temporal que funciona como un archivo vital de movimiento, memoria y reciprocidad y como estrategia de colonial que habíamos mencionado antes, ¿no? Esta estructura híbrida que tiene este videojuego entre novela gráfica, cómic y videojuego, puede interpretarse como una forma de resistencia que desestabiliza binarismos impuestos. Es decir, abre una especie de tercer espacio, que es una idea que vino formulada por Homi Bhabha, ¿no? Y que describe una zona híbrida, una zona cultural híbrida en la que se produce la negociación y la reinterpretación. Entonces, esta integración entre la visualidad gráfica del cómic y las mecánicas del videojuego transforman el medio digital en una especie de zona de contacto, que es otro de los términos que también se ha venido utilizando por parte, por ejemplo, de Mary Louise Pratt, que tenéis en imagen, ¿no? Donde las historias coloniales se renarran desde perspectivas indígenas, ¿no? Y bueno, otra de las teóricas en este sentido, Lisa Nakamura, también identifica cómo a través de este videojuego se puede crear una especie de reterritorialización digital que recupera el espacio como territorio indígena. Bueno,
Ya para ir terminando, pues enfatizar, poner de relieve una vez más cómo este diálogo entre dos formas de conocimiento, el arte gráfico como transmisión mnemónica, como transmisión de memoria, y el diseño de juegos como una lógica del procedimiento, crea una combinación que cuestiona la separación entre estética y epistemología, ¿no? Entonces, esta narrativa no es una narrativa de representación, sino de presencia, un acto que mantiene la integridad relacional del mundo, ¿no? La estructura formal del videojuego reproduce este principio. Y en esta última parte, pues subrayar lo que hemos mencionado ya antes, que se puede también contemplar como una ética intermedial y pedagógica. De esta hibridez formal del videojuego no es solo una innovación estética, sino también es un gesto pedagógico. Se convierte en un espacio de aprendizaje a través del acto táctil de la navegación. El jugador reinterpreta el desplazamiento histórico de los pueblos indígenas dentro de un marco que privilegia la survivance, la supervivencia y la reciprocidad. Y esta forma híbrida pues vuelve a esta experiencia que es tanto afectiva como cognitiva y que integra la crítica decolonial en la textura sensorial y procedimental del juego. Eh, En cuanto al contexto histórico, creo que no me quiero alargar mucho más. Lo he mencionado ya al principio, ¿no? Como corresponde a finales del siglo XIX, en el cual pues, hubo una ley, que es el Allotment Act, en el cual pues, los pueblos indígenas fueron desposeídos por la ley de reparto de tierras, ¿no? En 1890 se vieron obligados a desplazarse y a ser integrados pues, en reservas especiales que fueron creadas para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues el juego pues, va describiendo todo este desplazamiento desde la perspectiva indígena eh, y reclamando un sentido activo de presencia, ¿no? Es decir, no una perspectiva de victimización, sino de, crear una nueva reterritorialización colonial de la tierra para crear una historia. Eso es un poco el resumen, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunas de las imágenes de lo que se vino a llamar el Trail of Tears y este señor, el senador Henry Dulles, que es el que creó este acto en 1887, a través del cual los blancos pudieron hacerse con todas estas tierras, después yendo a un montón de tribus de millones de acres, ¿no? Y bueno, pues ver cómo este videojuego pues, responde a este proceso histórico. No voy a comentar nada más porque no quiero alargarme mucho más. Eh, Subrayar ya en la conclusión cómo eh, la importancia de este videojuego reside en esta representación del conocimiento ecológico tradicional, cómo emplea esta narración híbrida entre el cómic y el videojuego para crear esa tensión entre la contemplación, entre el acto de dejar estar la naturaleza para su recuperación posterior y el avance, ¿no? Y la integración de todas estas formas de conocimiento indígena del mundo, esta visión del mundo, una especie de alfabetización ecológica de la tierra como pedagogía, que diría Simpson. También otros aspectos del videojuego es que integra, aparte de los diálogos, anécdotas, canciones, proverbios y fragmentos orales de estas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, funciona como una especie de memoria histórica al tiempo que abre futuros, ¿no?
Subrayar una vez más la idea de la supervivencia, el survivance, frente a la lógica de la explotación, ¿no? Aquí es interesante también el trabajo de Timothy Morton, la idea de, bueno, de su libro Without Nature, ¿no? La idea de este olvido ecológico, ¿no? Una condición en la que la naturaleza se contempla como externa y como un objeto a explotar, ¿no? Y bueno, pues es como el videojuego busca precisamente integrar la naturaleza dentro de la propia narrativa, ¿no? Reconocer el medio ambiente como algo vivo y que se hace evidente a través de esta ecología postcolonial. Y bueno, pues como el viaje del jugador, la lógica del juego va recuperando esta idea del viaje como una ceremonia, no como una conquista. Esto es la descripción de Elizabeth Lapense, que es una de las autoras, precisamente una de las diseñadoras del videojuego, y que lo describe como un remapeo indígena, ¿no? Una cosmovisión que hemos mencionado antes, que es también cíclica, una idea de estar y vivir con la naturaleza y con la historia, y que en la cual todo es todo el proceso de la vida y de la historia no es algo definitivo, sino que es un proceso que son momentos, que eso se ve muy bien a través de las viñetas del cómic, ¿no? En los cuales se va abriendo camino a través del propio camino, por así decir, ¿no? Como diría Machado incluso. Eh, Voy a ir terminando. El videojuego se enmarca también dentro de lo que hemos mencionado antes por parte de Amelia Córdoba, un intento de recuperar la soberanía mediática indígena a través de acciones de digitalización, crear videojuegos, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues ya termino las conclusiones, ¿no? Eh, este videojuego, When Rivers Were Trails, es una obra esencial dentro de la narrativa indígena contemporánea, eh, tanto por esta recuperación temática de la memoria nativa como por los marcos intermediales, formales, éticos y epistemológicos que crean una auténtica práctica decolonial, ¿no? Eh, esta fusión entre el lenguaje visual de la novela gráfica y la lógica procedimental del diseño interactivo del videojuego reconfigura las relaciones entre narrativa, agencia y entorno, y genera una forma híbrida que encarna esta cosmología cíclica indígena y su fundamento en la reciprocidad entre historia y ecología. Uno de los mayores logros de la obra es traducir esta ontología relacional, este núcleo del pensamiento indígena, en una mecánica interactiva que sustituye la lógica occidental de dominio y conquista por una de interdependencia. Entonces, de modo que el juego encarna estos ritmos de lentitud contemplativa, con una estética de tono terrosos y un recorrido que se convierte en un diseño intermediario, en una auténtica semiótica de la relación, una ecología que transforma el relato en reparación y en pedagogía. La mayor aportación radica en demostrar que esta estética decolonial debe inscribirse en la propia gramática formal e interactiva del medio, ofreciendo un modelo de cómo la tecnología digital puede servir eh, a la conciencia ecológica y a la renovación cultural. Pues agradezco mucho que hayáis escuchado esta presentación. Espero que os haya resultado útil y bueno, pues hasta la próxima.